Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Estamos en Diputado TV, estamos en entrevistas. Hoy vamos a pensar en voz alta la Argentina que nos importa. Vamos a agradecerle al diputado Jorge Vara. Gracias. Gracias a usted. Digo, esencialmente usted es un hombre de compromiso, más allá de todas las responsabilidades que tuvo estos últimos años, que son más de 10 o 15. Ha sido ministro, diputado, lo es. Pero digo, en su actividad, y usted estudió para eso, es decir, ser ingeniero pensando no solamente en la tierra y no solo lo que produce la tierra, sino en tiempo y espacio, uno tiene, me imagino yo, una manera de dimensionar el tiempo, porque te pone una semilla y decir, la espero, ¿no? La espero. Es interesante cómo funciona, cómo debe funcionar su cabeza y su espíritu, su voluntad. El tiempo y el entorno, ¿no? Naturalmente. Que condiciona mucho la actividad agrícola, ¿no? Naturalmente. Haciendo lo mismo, los resultados a veces son distintos. Mirá. Y son diferentes por cómo nos ayuda el tiempo. ¿Y eso te lo enseñó la facultad o te lo enseñó mirar la tierra, los tiempos? La facultad enseña y da una base, pero después la práctica profesional es importante. Y yo siempre, yo cuando egresé muy joven... ¿Cuántos años tenías? Tenía 23 años. Un pibe. Y me pude permitir especializarme y hacer la carrera de investigador. O sea, yo qué bueno. En cuatro años me completé la investigador formado. ¿Y te gustaba mucho estudiar? Ahí un poco defraudé al Estado porque no me dediqué a la investigación. Pasé a la actividad privada, pero seguí ligado a la universidad como docente. Yo tengo 39 años de docente. Qué bueno. En la universidad pública. Felicito. O sea, me formé en la universidad pública, hice mi formación de investigador en el entorno de la universidad pública y soy docente hasta el día de hoy. Qué bueno. ¿Te gusta enseñar? La universidad pública. Sí, vine, inclusive el lunes estuve dando clases, vine el martes temprano para la... ¿Y qué enseñas? Para la sesión. ¿Qué enseño? Yo tengo una materia que es dentro del Departamento de Producción Vegetal, que se llama Cultivos 2, que el número 2 no dice nada, en realidad son cultivos regionales. Básicamente tengo arroz, soja, mi especialidad arroz, claro, soja, girasol y algodón. Yo tuve la oportunidad de vivir un rato en Japón, un rato. Y con el tren bala, que es tan conocido, y cuando uno va y qué sé yo, y ve los arrozales, aunque sean espacios, y vos ves que el arroz nace, parece casi en suelo pantanoso y entre la... Con sistemas de cultivo totalmente diferentes a los nuestros. No me digas. No tiene nada que ver aquello y meten la mano ahí adentro y la sacan. Maravilloso. Nosotros en Occidente producimos de una manera distinta, mayor escala. En aquellos países en Asia, Japón, China, el arroz se planta. Claro. Se hacen mudas y se trasplanta las mudas. Acá no, acá son extensiones grandes, se siembra con sembradoras mecanizadas, muy mecanizado acá. Ahora es muy mecanizado. Muy mecanizado, las escalas muy superiores, uso de la aviación agrícola también, hoy uso de drones también, se está usando muchos drones, cada vez más drones. Mira, ¿y para qué? Se empezó a usar drones para observación y supervisión y control, porque hay arroceras de grandes extensiones. En Japón una arrocera de 10 hectáreas es gigantesca y acá no existe arrocera de 10 hectáreas, acá tenés establecimiento con 10.000 hectáreas de cultivo. Qué bárbaro. Entonces todo el manejo es distinto. Los brasileños también son fuertes en eso. Sí, ¿no? El Río Grande do Sur es parecido a lo nuestro. Muy parecido. ¿Alguna vez usted me dijo, Uruguay también. Uruguay. ¿Alguna vez me dijiste o me contaste que producimos pero no consumimos? Argentina tiene una dieta típicamente europea, entonces el consumo está en el orden de los 7 kilos por habitante por año. ¿Brasil cuánto? De arroz blanco. No, Brasil supo tener 65, hoy está en 40 más o menos, 42 Claro, kilos. porque todos lo acompañan con arroz, ¿no? Brasil avanzó mucho en su calidad alimentaria, eso implica disminuir en arroz, aumentar en proteínas, pero no obstante sigue teniendo una cultura arrocera muy fuerte. Los dos países que más consumen en Latinoamérica son Costa Rica y Cuba.
Claro. por habitante, ¿no? Sí, sí. Y el consumo europeo, el de Argentina y Uruguay, es el consumo europeo. Increíblemente, los dos principales exportadores de Sudamérica son Uruguay y Argentina y son los que menos consumen. Mirá vos. Pero bueno, eso... Y yo te hago una pregunta, ¿y qué el Congreso, qué le sumaste al Congreso y el Congreso qué te sumó a vos, tu actividad legislativa? Sí, el Congreso, en mi caso particular. Mire, yo le voy a decir, como yo pasé por... cuando yo fui al ministerio en Corrientes, cuando me ponen de ministro, mi único cargo público fue de ministro, nunca estuve en la función Así, de pública. una. Directamente fui de ministro y empecé a aprender la importancia de las leyes. Ah, me gustó eso. Porque además yo, como Eso me ministro, gustó. era autoridad de aplicación de varias leyes provinciales y algunas nacionales que salieron de acá, como la ley de bosque nativo, por ejemplo. Claro, eso vamos a Yo hablar no también. trabajé acá en la ley de bosque nativo, o sea, yo era autoridad de aplicación allá. Sí. La ley forestal, la famosa 25080, que ya tiene otros números, bueno, pero tampoco me tocó discutir. ¿Te la acá. aplicaste? Fui invitado acá como ministro de la principal me provincia dije, forestal. ya habías venido. Y venía invitado acá y bueno, venía a dar mis opiniones, me preguntaban, explicaba. Y de varias leyes más vinculadas, la ley de fuego, yo era autoridad de aplicación, sí, de varias leyes. Entonces uno empieza a tomar importancia de las leyes, ¿no? Sobre todo para no mandarse una macana y después ser acusado de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Yo en eso soy bastante verticalista y o sea, para mí la norma... Es un hombre respetuoso de la ley. Entonces de golpe empezamos a darle importancia a las leyes. O sea, cuando yo vengo acá, en diciembre del 2019 asumo yo, ya venía ¿Vos venís del radicalismo de Juntos por el Cambio? Pero del radicalismo venís. Sí, por la UCR, integrando el interbloque Juntos por el Cambio. Sí, claro. En la UCR, además mi provincia gobierna la UCR. Sí, claro. Gobierna ECO, Encuentro por Corriente, que hay un cúmulo de partidos, pero con un predominio, siempre los gobernadores fueron de UCR hasta el día de hoy, nosotros. Entonces vengo ya sabiendo de qué se trataba la ley. Y es una interesante, una visión distinta, porque cuando empezamos a trabajar en comisiones, en proyectos de ley, decía, mire que esto hay algún, no quiero decir el término, pero hay algún sonso que tiene que ir y hacerse responsable y aplicarla. Pensemos en eso. Muchos de mis colegas con mucho más conocimiento sobre las cuestiones de leyes que yo, pero varios nunca habían sido autoridad de aplicación de ninguna ley. Nunca fueron a ver de qué se trataba el árbol. Miren que esto es complicado el tema, ¿no es cierto? Esta fue una experiencia interesante, digamos. Me parece interesante. Pero además hay otra cosa. A pesar de ser funcionario provincial y tener que ser autoridad de aplicación de leyes, la verdad es que la cuestión de la Constitución no era un tema que yo me parecía tan relevante, pero no me tocó responsabilidad. Cuando vengo acá y me tocó trabajar en leyes, primero que tiene que cumplir una ley, no ir contra la Constitución, porque si no... Por lo mínimo. Y tenemos algunas leyes que son discutibles si son constitucionales o no. Mira. Y entonces empezar, y la verdad que le tomé un gran respeto a la Constitución. Me gustó mucho lo que estás diciendo. Un gran respeto. Es más, yo siempre digo, nunca se me pasó por la cabeza ser abogado, claro. Además me hice un profundo test vocacional, me hicieron hacer mis padres, no yo, con una especialista que dio por resultado y dijo, mis padres por supuesto fueron para escuchar el informe, yo iba a elegir lo que quería, no lo que me decían, pero bueno, tiene que ser ingeniero. Entonces yo hago la pregunta, ¿ingeniero en qué? A mí me gustaba ingeniería naval. ¿Te gustaba? Ingeniería agronómica. O sea, mis dos cosas, porque me gustaban los barcos en realidad. Yo ingeniería naval, no sabía cómo se hacían los barcos. ¿Estaba cerca de un río? Me gustaban los barcos, mucho del río y el mar acá. Cuando venía a Buenos Aires, mi madrina, porteña, me llevaba al puerto. Yo le pedía al puerto a ver barcos, pero sobre todo barcos ultramar. Ah, mira qué lindo. Que tenían bandera de otros países. ¿Y te gustaba mirarlo? Y bueno, y gente, tripulantes de otros países, era como... Era el sueño de decir algún día hacerme a la mar y bueno, el sueño de libertad que da el mar, ¿no es cierto? Total.
se asocia mucho el tema Total. del mar y la navegación con la libertad, ¿no? La Total. sensación de libertad que al mar. El campo también da cierta... Ah, no me digas. hay bastante, Cuando caminás ahí, compatibilidad. te sentís entre libre, te sentís o sea más que la libre. vocación mía no estaba tan confundida, era fundamentalmente eso. Entonces la psicopedagoga, que no era de Corrientes, estaba cumpliendo una función profesional allá. Ingeniería, ¿qué ingeniería? Cualquier ingeniería. Cualquier ingeniería, pero no piensen hacer otra cosa que no sea ingeniería. Te dijo la sociedad. Sí, como diciendo, usted ya tiene acá el sello de Claro. ingeniero. ¿Y no se equivocó? Y usted sabe que yo creo que me hubiera adoptado a cualquier ingeniería. Mira. Cualquiera. ¿Y papá o sea. y mamá estaban contentos de eso? Sí, 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 sí. Vos me habías contado en algún momento que tu papá fue militar y Mi por el padre tema era del militar, golpe sí. de Frondizi Mi la padre era pasó militar, mal. yo inclusive tuve un paso por el colegio militar, él no estaba de acuerdo. No Porque estaba de además acuerdo. me decían, no te vas a adaptar a eso. Claro. Conocía bien de qué se hablaba, yo no, y A tu padre lo habían detenido ahí en la época de Frondizi. sí. Me imagino el lío que Sí, habrá en pasado. varias veces estuvo detenido. Tuvo un proceso de profesión bastante complicado. Me parece que Eso te ayudó a tomar la tuvo un decisión. rol muy relevante, ya siendo oficial joven, y eso llevó a que también, Después lo tengan cuando en por ahí de golpe te vas para arriba. Claro, tac. Así Ya, que, ya pero veo él que- no se quejaba nunca. Decime, se ¿y tu quejó, padre no. te vio ministro? Mi padre, ¿Y tu padre te vio ejerciendo? no, me dijo, vos no te vas a adaptar. Yo le dije, vos no tenés confianza en que yo pueda ser un buen soldado, y me dijo, no, yo no No, dudo vos eso. me Yo estás lo que hablando de creo la que carrera militar. No vas a soportar. Pero la pregunta que te quiero hacer, si tu padre te vio como ministro. Ah, no, como ministro sí, me vio, por supuesto. Ah, eso, esa es la pregunta. Es lo que no me vio como diputado. Porque Pero ya como falleció pero un poco como antes. ministro sí. No, yo, disculpa, no te Todo entendí. bien. No, me vio Todo como bien. ministro, sí, mucho. Se habrá sentido muy Eso de orgulloso. su fase final, inclusive, yo iba y lo atendía además. ¿Y qué te decía, papá? No, y bueno, ahí me decía, ¿quién ¿Quién te ha visto y quién te ve? quién puede decir que le está lavando no sé qué cosa a un ministro? Ah, mirá vos. Tenía un humor fenomenal, ¿no? Hasta el final. Bueno, a mí me Hacen cuando- falta los padres, ¿no? A Sí, veces muchísimo. hacen Po, falta. muchísimo. A veces uno, qué sé yo, con la juventud camina y, No, y a muchísimo. veces uno se da cuenta lo que nos hacen falta. Decime, ahí hablabas de las cosas que se pelearon o se pelean acá. Vos trabajaste mucho con el tema de ley de humedales. Sí. Contanos Trabajé mucho acá. Además, para la aquellos nuestra, que no tienen idea. la nuestra es como que una ley de minería, un diputado de San Juan No sé, o de Sí, la no la provincia pelee. minera Claro. o hidrocarburos, un diputado de Neuquén no se involucra en la cuestión, ¿no es cierto? Obviamente el tema humedal, nuestra provincia es una provincia humedal, nosotros hemos Claro. nacido y Claro. criados, y además en el caso mío como productor, producir en los humedales, y sabemos producir en Claro, los humedales. claro. Yo veía que acá se decían muchas cosas fuera del... O sea, no es solo el interés de la provincia, sino... Es decir, quieren hablar humedal, hablamos, pero yo le cuento humedales. Además, varios he invitado a mi provincia a conocer humedales. Es decir, cuando yo te digo, si esto es así, asado, es porque... y además mucha experiencia en temas de humedales, porque además dentro del cultivo de arroz mi especialidad siempre fue todo muy vinculado al río y drenaje, ¿no? Ah, sí. Y mucho antes de plantearse un cultivo de río, en realidad usted tiene que plantearse en aquellas provincias, Chaco Formosa igual, la zona húmeda, Chaco Formosa. Sí. Me dijo yo fui Burgey. productor en El otro día Formosa. le pregunté a Burgey, me di algo parecido y me contestó eso. Sí, además yo fui productor en Formosa. Ah, ¿tuviste algo Sí, ahí? sí, yo empiezo como productor, no como profesional, son corrientes, pero como productor empiezo Ah, en mira. Formosa, sobre el río Bermejo. Ah, Además, mira. mi firma, que tiene, todavía seguimos tratando de producir, ahora estamos medio sin agua para regar, pero el año que viene creo que se bravo va a eso, poder retomar. Se llama Río Verde, Río Bermejo, digamos. Río Verde. 24 años. O sea, como 24 años empezamos 24 años. de productor, pero profesional mucho antes de eso. O sea. Yo primero trabajé como profesional, asesorando productores, y después pude ser productor después Y de... lo que te pagaba lo convertías. Decime, después- ¿y acá qué se discutió en Buenos Aires sobre la ley de humedales? ¿Qué se discutía? Incluso desconociendo el humedal. Yo creo que en la agenda de ley de humedales, primero la gran mayoría de los autores, inclusive dentro del espacio nuestro, eran urbanos. Es complicado para los urbanos hablar. Y claro. ¿cómo Este, Claro.
Y acá fue un tema en el cual, más yo creo que con el tema humedales hice, humildemente hice docencia, ¿no? Ah, me gustó eso. Está bien. Hice docencia de explicar objetivamente. Yo creo que eso llevó a que cuando se trata en plenario, terminamos con un resultado, en definitiva se votó el proyecto nuestro, ¿no? Ah, mira, se votó ese proyecto. El de mayoría es el nuestro. Ah, mira. El del oficialismo fue el de minoría. Pero además, nunca, cuando tratamos ley de humedales, yo exponía con mucha convicción en lo que yo exponía, sí, pero claro. no de desmerecer lo que otro decía. Trataba de demostrar que no era así, pero nunca desmerecer, desacreditar al legislador que pensaba distinto, porque esa intolerancia no tiene nada que me ver con parece vos. negativa. No tiene No nada es que que ver yo no con la vos. tenga, pero cuando yo me doy cuenta que soy intolerante en algo, trato de corregir y admitir el error. Bueno, no es menos. No es menos. Así como hablaste de humedales, vos hablaste de hidrovía, de Sí. áreas aduaneras. ¿Cómo es eso? Porque a veces da la sensación que el río es de nadie, que nadie No. mira nada, No, que ahora se lleva, hay un se trae problema, cosas. hay un problema con Paraguay que Sí, nos con ha Paraguay. puesto. Sí. Yo creo que no se ha manejado bien, sin decir de que no se discuta si corresponde o no, o sea, que en Paraguay se haga Sí. parte del mantenimiento. Ahí Entiendo. le aclaro una cosa. A ver. La hidrovía va a Confluencia ahí el Cerrito, frente a Paso de la Patria y el Cerrito, ahí donde desemboca, confluye el río Paraguay. Por eso hidrovía Paraná-Paraguay. De ahí para arriba, o sea, para Posada, Sí. Ituzaingó, Es Posada. tierra de nadie. No, sí, pero lo mantiene Paraguay, porque no es parte de la hidrovía. Entonces el Y mantenimiento lo mantiene Paraguay. lo mantiene Paraguay porque ellos ¿Por sí qué? tienen navegación ahí. Ellos tienen puerto y sacan parte de la soja, raro. la sacan Por ahí. porque gran parte de la producción de la soja está en la zona de las Misiones, Sí. de Paraguay, digamos, o sea, Sí, sí, frente al río Paraná, en aquella zona. O sea, sale soja ahí. Tienen un puerto cerealero y sojero importante, el principal productor de trigo y de harina de Paraguay, en Villa Encarnación frente a Posada, ¿no es cierto? Encarnación, sí. El puerto de Posada sale una embarcación por mes, un convoy por mes de barcaza, que el gobierno de Misiones tuvo que comprar, Pero alquilar Dios, a rienda yo tengo que hacer una para pregunta. poder salir. Paraguay mueve el río, ¿no es cierto? Tengo que hacer una pregunta. El principal problema no es el tema del dragado. ¿El contrabando? El problema, eso es un problema. Digo, porque Eso es un problema. la bandera paraguaya, hubo Sí. una empresa que le daba a Paraguay, subía la bandera paraguaya, no declaraban en la Argentina. Sí, y le las aclaro cosas se iban. que siempre se dice la tercera flota fluvial del mundo, Paraguay. Sí, yo le aclaro con la bandera paraguaya, pero muchos de esos son argentinos. Pero por eso. Bueno, pero lo Eso que lo pasa es que, sabemos. pero no es el tema del contrabando, el tema es que la legislación y las normativas argentinas hace que lo mismo los astilleros. Nosotros teníamos astilleros, nos quedamos sin astilleros. Sí, no estoy seguro. En Nosotros tuvimos una en flota que era en Elma. Corrientes se hacían remolcadores, se hacían barcazas, se hacían plataformas submarinas para sacar petróleo del Golfo ¿Te das Pérsico. cuenta? Dos plataformas ¿Te se das construyeron en Corrientes. Y una hasta no hace mucho seguía ¿Te das todavía cuenta? trayendo ¿Y qué petróleo en el pasó? Golfo Pérsico. ¿Qué pasó? Se destruyó la industria naval argentina, ¿Pero no por solo en qué? Corrientes. ¿Pero por qué? Por ¿Qué distintas, conclusión yo tenés? creo que no hubieron políticas públicas bien definidas para la cuestión. Pero Y no eso habla me de parece un políticas tema que públicas, no eso es una puede política ser- no- pública. La Argentina exporta muchísimo grano, una potencia agroalimentaria. Estas secas últimas nos han bajado bastante, Sí, pero se va a recuperar eso y puede crecer mucho más de lo que produce. Pero no puede ser un país que paga más de 6.000 millones de dólares de flete, porque además su ubicación geográfica en el mundo, convengamos, como decía, mi abuelo era español y decía, vinimos a parar el culo del mundo, o sea, Sí, sí. Yo sé no lo que estás estamos en el mejor diciendo. lugar ubicado. Yo Y sé los lo que estás otros diciendo. compradores, cuando Asia empieza a ser el mayor Sí. comprador, está lejísimo, digamos. Todo el- Argentina, los servicios de flete que significan más de 5.000 millones de dólares, no captan ni el 2%. Mirá vos. La hidrovía, si usted la cuenta de Puerto de Santa Fe para arriba, casi Sí. le diría Rosario, vamos a poner Sí. Rosa Fe, metamos Santa Fe adentro, de Santa Fe para arriba,
el 2,5% de la carga es argentina, el resto es todo paraguaya o brasilera o boliviana. O sea, no la estamos explotando la hidrovía. No tenemos industria naval, quedamos muy, muy atrás con industria naval, y tampoco tenemos flota. O sea, las banderas no solamente de fluvial, sino de la marítima, bandera argentina, prácticamente casi. Y ni hablar el otro día. Argentina tiene algo para traer petróleo a la Patagonia. Sí. O sea, es lo que tiene algo de... Si, cuando va a bodega es para transportar petróleo, traer ahora a lugares gas. argentinos, Claro. pero cuando tenemos que traer de afuera ya son banderas. ¿Y por qué no utilizan el corredor bioceánico? Bueno, eso es todo un tema que yo creo que el gran beneficiario no es Argentina, pero Argentina no puede quedar fuera de eso. Digamos. China quiere hacer un puerto ahí. Sí. Se refiere al puerto del sur. Sí. Mire, China en realidad quiere poner una planta, aprovechando mucho gas ahí, una planta de producción de urea, que no está mal. ¿Qué es la urea? Nitrógeno para fertilizantes. Ah, mira. Que se saca del aire, no del gas. Hay gente que piensa ¿Saca del que aire? No, se saca del aire. El aire tiene mucho nitrógeno. Pero ¿qué pasa? Usted necesita energía para hacer un arco voltaico. Claro. Un arco voltaico, una descarga, y ahí precipita el nitrógeno por una descarga eléctrica. Eso se hace. Entonces usted lo que necesita es energía para bajar el nitrógeno del Claro. aire. El nitrógeno está en el aire, usted no lo saca ninguno. No es minería, sí, lo baja del aire, pero necesita energía. Y la energía tiene que ser muy barata, y si no es inviable la producción de urea. Y Entonces tenemos tiene que estar energía ligado, barata. gas se usa, tiene que estar ligado a gasoducto. Ah. Por eso usted, la urea es la industria petroquímica, o sea, está vinculada a la energía. Sí, sí. Entonces, Tierra del Fuego tiene mucho gas y además baja el valor del gas porque tiene transporte más largo, etc. Entonces, a mí no me parece mal. Ya sería que empresas argentinas vayan y hagan eso. Si no lo hace, que vengan los chinos y lo hagan. Y el puerto en realidad es un puerto para eso, porque además ellos van a exportar. Claro, no es para que venga solamente un crucero. Claro, lo que pasa es que el puerto es multimodal. Ahora, yo no diría que no, digamos eso. Sí me parece que Argentina tiene que recuperar las visiones geopolíticas, involucrarse en la cuestión y tampoco ceder más de lo que corresponde a la soberanía. Perdón, con China ni con nadie. Con nadie. Con nadie. Vos sos de la tierra de San Martín. Sí. ¿Viste lo que dijo ahí un candidato que San Martín No, San eso, Martín? pero es Me una vuelve pavada. loco eso. Es una pavada ahí. Bueno. Mi colega diputado de Corrientes ahora en esta sesión pidió ¿Ah, sí? una cuestión de privilegio, no sé qué, contra Marra. sí, tucumano creo que es el legislador de otra fuerza, pero no sé si es concejal allá, no sé. Yo, sinceramente, la figura de San Martín me parece que hay que tirarle con algo más poderoso para bajarla. Es una estupidez porque hay documentos, cartas de San Martín, pero es una cosa, si se va, mire, a nosotros nos llegaban todas las publicaciones del Círculo Militar de la biblioteca. Hay una biblioteca solamente de todas San las Martiniana. cartas, pero además son cartas, no es que usted escribe y me cuenta un cuento a mí. Son las cartas que él se cruzaba. El protagonismo, la capacidad que tuvo para la formación de recursos humanos, estuvo 3 años preparando. Extraordinario. La logística de cruzar con semejante esfuerzo. La visión que tuvo para llegar hasta donde llegó y lograr todo lo que logró, incluyendo la liberación de Lima. Y ahora de golpe aparece uno allá y dice, no, este es todo verso, este es un farsante. Aparte hay algo... No sé, es creado por los medios. Aparte hay algo, también las fuerzas de Buenos Aires, Rivadavia, que no lo quería y el hombre se tuvo que ir y no lo dejó pisar. ¿No? Cuando baja de Perú a Chile y cruza, Mendoza se queda un tiempo, pasa por Buenos Aires, pasa de largo. Pasa de largo. Y se va. Y después en una oportunidad San Martín vuelve y se quedó y no desembarcó. No desembarcó, no lo dejó desembarcar Rivadavia. ¿No? Porque el ambiente no era el adecuado. Había un plan para forzar el desembarco y dijo, no, así no. Así me vuelvo. ¿Qué cosa la Argentina que se desencuentra, ¿no? En diferentes décadas, en diferentes siglos. La Argentina que se desencuentra. Sí, pero me parece bien que alguien vaya y diga eso para reivindicar la figura, lo que yo no creo que se sienta mellada. Me parece que es muy poco para generar esa... Sí, una polémica. Muy poco para... No, me parece... ¿Cuáles son de las leyes de este año? Es cierto que trabajó muy poco el Congreso, pero
De las leyes de este año, ¿cuáles son las que le pusiste más fuerza, más intelecto? De las que Las hemos que trabajado generaste vos. independientemente de Sí. su suerte. Sí, independientemente de su suerte. Sí. Yo trabajé mucho en una ley que está muy vinculada a mi cuestión, pero era para todo el país, para todos los cultivos, una ley de riego. ¿A qué es eso? Argentina, y lo dicen los mismos organismos internacionales, lo empezó a decir la FAO hace rato, pero últimamente ya hasta el Banco Mundial lo dice, que Argentina desperdicia mucho su recurso agua. Desperdicia. Que Argentina riega 2 millones y pico de hectáreas, tendría que estar regando 6 millones de hectáreas. Entonces Mira. una ley de promoción de riego es necesaria. No suficiente, porque la ley de promoción de riego apunta a que los productores se vean incentivados a avanzar. Claro. Pero debería ser parte de una política pública donde esa ley es una de las patas, pero además hay muchísimos proyectos, los que hay en la Patagonia son fenomenales, para poder regar las provincias, sobre todo la provincia de Neuquén y Río Negro pueden crecer Tal mucho cual, en eso, tal cual. y una parte de Chubut también. Y para todo el país. Argentina le dio poca importancia y le voy a decir por qué. Hay uno de los economistas de estos premios Nobel, ya hace bastante tiempo atrás, que escribió un libro que se llama La maldición de los recursos naturales. Aguardame un par de minutos, porque tengo un montón Sí. de interés. Vamos a hacer apenas un ida y vuelta y seguimos escuchando al diputado ingeniero Jorge Vara. Vamos y venimos. Dale. Aquí estamos en entrevistas, estamos hoy con don Jorge Vara, quien antes de cerrar el primer bloque nos hablaba de recursos naturales. El hombre, si no entiende esto, no entiende nada, ¿no? ¿Y qué nos estabas aconsejando y recomendando? Este autor, que fue un premio Nobel economista en realidad, hace un estudio internacional de muchas naciones. Ajá. Y del aprovechamiento de sus mismos recursos, ¿no es cierto? Tal cual. En sentido amplio. Entonces elabora una teoría. A ver qué dice. Elabora una teoría, inicialmente una hipótesis, y él la plantea como teoría, ¿no? Yo creo que tiene bastante fundamento para darle el mérito de teoría, ¿no es cierto? La maldición de los recursos naturales se refiere a las naciones, no a las personas. A las naciones que desaprovechan sus recursos naturales maldición. cuando esos recursos naturales han beneficiado demasiado. Es decir, cuando se han presentado muy fácil y esas naciones que han tenido todo... Bueno, lamentablemente en algunas cuestiones, es muy amplio de muchísimos países del mundo y regiones del mundo, a veces que no es un país sino un conjunto de naciones de una región. Lamentablemente a veces aparece Argentina como un mal ejemplo, ¿no? La pampa húmeda, por ejemplo. Mirá vos. Espectacular lo que Argentina tuvo, como diciendo, bueno, entonces Argentina no se va a esforzar, porque es como que la naturaleza, ahora, cuando la naturaleza falla y cada vez empieza a fallar un poco más, estamos con problemas. Estamos con problemas. Y lo discutimos acá en el recinto. ¿Y qué discutieron? Cuando se discutió presupuesto y cuando la última vez se discutió, cuando nos visitó el ministro Massa y comenta el problema de la crisis por la seca. 2 años, claro. 2 niñas seguidas. Bueno, vos lo Estamos sabés. acostumbrados a niñas de a 1 o niños de a 1, pero ahora no, ahora vienen de a 2. Vos lo sabés. Un año y se repite otro año. Y todavía no, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires todavía no regulariza. Y se cayeron más de $20.000 millones de ingresos. Para un país como Argentina eso es una barbaridad. Bueno, yo creo que es uno de los mejores ejemplos. Lo mismo referido a temas de energía, al tema de gas, cuando hablamos del tema de Vaca Muerta. El fenomenal litoral marítimo argentino, una riqueza. Que me lo dijo la otra día la diputada Camaño, que de eso sabe un montón. La riqueza inconmensurable que Argentina tiene ahí, ni siquiera la estamos cuidando bien. No, porque vienen. Se calcula vienen que, y se la llevan. Que en forma de fraude se pierden alrededor de 2.500 a 3.000 millones de dólares por la pesca ilegal. Pero además la pesca legal en realidad se exporta por 6.000 y pico millones de dólares, lo cual es importante. Claro, ¿de qué estamos hablando? Tampoco la mayoría... Bueno, ahí hay flotas argentinas de media altura y algunas de altura alta. Pero no está lleno eso de pero chinos, fundamentalmente españoles. son flotas que vienen de afuera a pescar. Usted, en la milla 201 no le puede decir que no, pero en la milla, dentro de las 200 millas también concedemos a flotas extranjeras. Es decir, no estamos
cuidando bien nuestro litoral marítimo. O sea, en general, por donde la minería inexplotada, es decir, como Chile con recursos similares y en algunos minerales menos que nosotros, y Chile exporta 4 o 5 veces más que Argentina. Obviamente todo esto también en el cuidado del medio ambiente, pero ahí discutimos otra cuestión que no nos aborda en ese libro, sino de otra cuestión, es que los países, eso ya es una teoría mía, ¿no es cierto? Los países que después cuando cambie el libro en tiempo vamos a tratar de hacer un tratado y elaborar una hipótesis, por lo menos, no sé si va a calificar como teoría, ¿no? Claro. Los países que menos cuidan sus recursos naturales son los países más pobres. Mira vos. Porque usted para cuidar recursos naturales también necesita recursos. Tal cual, tal cual. Yo, el mejor ejemplo de la isla La Española, que para la gente que se ubique es Haití y República Dominicana. Cuando usted analiza una imagen satelital de cómo está deteriorado, en la isla La Española no quedó un árbol en pie porque lo cortan, porque no tienen energía. República Dominicana usted ve verde. Hay otra situación, hoy vigente lamentablemente por otra cuestión, cuando usted compara Israel con el Líbano. Los recursos naturales en el Líbano están devastados. Es decir, cuando el recurso es escaso, se comen hasta los árboles. ¿Corrientes es una provincia con recursos? Sí, ¿Se la están muchos comiendo recursos naturales y mucha conciencia. Pero la pregunta es, ¿se la están comiendo? No, hay conciencia ambiental. Hay muchísima conciencia. Bueno, eso digo. De hecho, claro, cuando discutíamos humedales yo mencionaba... Digo, por eso digo, qué sé yo. El IBERA tiene rango constitucional. Acá una vez me acusaron en un debate en un programa de uno de los canales nacionales acá, que yo cuando fui funcionario quise cortar parte del IBERA y reducir. Mire, no puedo decir que yo quise hacer lo que no se puede hacer, porque yo no lo puedo hacer. Ni siquiera cortar los primero esteros. yo no tenía tanto poder ni siquiera. ¿Pero de qué te acusaron? No, de que yo cuando fui ministro quise achicar la delimitación de IBERA. La delimitación de IBERA... El IBERA estás hablando de los esteros del IBERA. Tiene rango de los esteros del IBERA. Que es un humedal muy complejo, porque son esteros, pero también los más arenosas, lagunas, esteros, de todo un sistema complejo, ¿no? Que eso representa aproximadamente el 15% de toda la provincia de Corrientes. Tiene rango constitucional. Si yo quiero modificar, tendría que modificar la Constitución. ¿Y por qué te acusaban? Ni remotamente el mínimo poder para hacerlo. ¿Cómo? ¿Por qué te acusaron? Justamente, para descalificarme porque no le gustaban las posiciones que yo sostenía acá. Ahora entendí. Ya te entendí. O sea, no es mi manera de debatir. Para aquellos que no saben si qué es un estero. Con usted y tengo una opinión diferente, yo salgo a descalificarlo por una cuestión ajena a lo que estamos discutiendo. Entonces me traen un tema del pasado, le digo, mire, parece que... Y te tiran el famoso carpetazo. Porque además vos sabés bien, o si te informaron, desde Corrientes informaron mal, que yo no lo podía hacer, porque tenía que modificar la Constitución. Claro. Yo además no era gobernador, y aunque sea gobernador no la voy a modificar. Nadie va a poder. Tiene rango constitucional, no tiene rango, no está apoyado por una ley. Decime una cosa, te quiero hacer una pregunta. Para aquellos que no sabemos bien qué es un estero, ¿qué es un estero? ¿Qué es un? Estero. ¿Qué es el estero del IBERA? Sí. ¿Qué es el IBERA? A ver. Hay una clasificación ambiental de esteros, bañados, lagunas, son todos humedales. A ver. El curso de un río, un humedal, bueno. La diferencia hace a la interrelación que hay. Del punto de vista de la topografía y del punto de vista de la vegetación. A ver. O sea, un bañado, por ejemplo, es un campo, una pradera, pero que está adaptada al agua porque bastante plano y tiene una superficie relativamente poco profunda del agua, inclusive puede secarse temporariamente, y eso es un bañado. En realidad, bañado es como un campo bañado por agua. Perfecto. Es una cosa. El estero es una cosa más compleja, inclusive tiene zonas más profundas, la vegetación característica del estero es diferente, por ejemplo, no predominan pastizales adaptados a agua. ¿Qué tiene? ¿Camalotes? Tiene mucho más camalote, el bañado no lo va a tener. El bañado tiene un pasto que es pariente del arroz, que son dos géneros, luciola y laercia. Típicos pastos que se adaptan, y usted ve como un campo verde, que si lo ve la ruta ve todo verde, y en realidad está a 20 centímetros de agua. Campo muy bueno ganadero, que el productor ganadero sabe combinarlo con la
con la producción ganadera para determinar, por ejemplo, cuando hay helada se queman todos los campos menos eso, porque el agua es un gran termorregulador. Bueno, el estero es una formación característica, los bañados son otras cosas. Los bañados son otras cosas. Ahora, cuando habla de Liberá y dicen los esteros de Liberá, en realidad son esteros, bañados, laguna, lomás, todo arenosa, eso. incluyendo 65.000 hectáreas de forestaciones que hay dentro de Liberá. El Liberá es un sistema complejo. Qué mucho lindo más, que más debe ser. grande. Vos sabés que yo no En lo realidad el conozco. Liberá pasaba el río Paraná por ahí. Pasaba. Sí, recuerden, si ubíquese más o menos la zona de Ituzaingó, Yacyretá. Sí, perfectamente. Bueno, el Liberá se metía por ahí y salía el río Corriente, salía por el río Corriente que sale en la localidad de Esquina y atravesaba en toda Esquina. la provincia. Sí. ¿No? Luego cambia de curso, con la historia cambia de curso y el Paraná sigue por donde se lo conoce y el Liberá que empieza, Se quedó ahí. alimentó y se quedó taponado y el río Paraná va por otro lado. Quedó ahí. ¿Y dónde en termina ese Liberá? ex río, o sea, Pero ¿dónde termina Liberá? ¿Dónde? ¿Dónde termina Liberá? El Liberá sale por el río Corriente, que es su drenaje Sí. natural, y sale en la localidad de Esquina. Ah, Pero termina hasta ahí en no Esquina. llega Liberá. Liberá llega hasta la zona de mirá. la localidad de Chavarría. Ah. Porque eso ya es río Corriente, digamos, ¿no? Y bueno, concretamente usted dice, bueno, pero eso es allá en el Mesozoico. No es tan antiguo. Eso es muy reciente, digamos. O sea, tiene más o menos alrededor de 5.000 años, 6.000 años. Hace un ratito. No, en términos evolutivos no es nada eso, no se asusten, 5.000 No, años. Dios, eso, 5.000 Yo años. ni usted vamos a vivir 5.000 años, pero en términos Un poquito. evolutivos muy poco, digamos. Es joven, es un sistema joven, no un sistema antiguo. Hablando- Un sistema en evolución. Claro. Digo, hablando de joven, la democracia argentina tiene 40 años. Sí, Es joven. esta etapa, ¿no es cierto? Esta etapa es Que joven. ya fue consolidada en etapas anteriores. Naturalmente. Yo ya dije acá una vez y Decirlo de nuevo, a ver. yo creo que hay una democracia muy consolidada en Argentina. Muy Sí, consolidada. sí. No la van a... No la van a voltear. No. Y el que la quiera voltear va a chocar fuerte. Claro. Yo digo, el Congreso en la época del 2001 fue un poder importante para sostener la democracia. Con todo lo que Por pasó, supuesto. pero fue el Congreso el que logró sostener la democracia. Yo creo que lo más consolidado es la democracia en sí mismo, el sistema, digamos, ¿no? Y con sus fallas que pueda tener, pero un sistema consolidado. Lamentablemente, como herramienta y como instrumento de mejoramiento de la situación del país en general y de la gente en particular, nos ha dado los resultados. ¿Te acordás que cuál fue el proyecto que lograste meter y que se haya aprobado tuyo acá? En que todo me esto? haya aprobado acá? Que te hayan aprobado. ¿Sí? No, yo no tuve de mis proyectos, No. hice otro de evaluación de políticas públicas, me parece que es un Ah, mira qué excelente, bueno algún eso. día, yo creo que no estamos maduros para eso, pero algún día me parece que tiene que avanzar. Yo comentaba una vez acá, el proyecto no sé, creo que todavía tiene estado parlamentario. Una vez me invitaron de la Casa Rosada para hablar sobre esa cuestión, porque cuando estaba Gustavo Vélez Sí. en no sé qué organismo allá adentro, Sí. bueno, me invitó. Justo había habido acá un chiporroteo muy fuerte, entonces dije, mira, por ahora no voy a ir, Ah, mira. pero estoy disponible. ¿Por qué? Porque ellos con una fundación tenían un proyecto bastante parecido. Cuando ellos ven, el único, ¿verdad? En realidad, en el Senado había habido, Abel Medina tenía presentado un proyecto parecido, en el Senado. ¿Por qué? Porque él además, se había formado en México Claro, y claro. México y Chile son los dos únicos países en Latinoamérica que tienen una institución específica para evaluar políticas públicas. Qué bueno. Mucho más atrás Colombia, pero ahora Pero- en pañales, México y consolidado. Mirá qué Entonces, bueno. lo nuestro, digo lo nuestro porque además algunos asesores míos trabajaron muy fuerte sobre la cuestión, y más especializados en políticas públicas. ¿Y qué entendés vos por política pública? Bueno, ahí viene, está buenísima la cuestión. La política pública, así como yo le expliqué, hablé de estero, bañado, laguna, sí, y ya un te complejo comprendí. sistema liberal. Las políticas públicas también tienen varias herramientas. Cuando yo le digo riego, una ley, el proyecto de ley que yo presento no es una política pública. Yo creo que tiene que haber una política pública. Ahora, es un inicio junto con otra serie de cuestiones. Es donde usted articula la fortaleza del Estado o de los Estados, porque en algunas Sí, cuestiones claro. tiene que conciliar Sí, con sí, las jurisdicciones provinciales en función de un objetivo
y hace un análisis de evaluación de los recursos involucrados. Así es. Y tiene primero una política pública tiene objetivo. Que puede cumplirse o no, bueno, hay que ver, ¿no es cierto? Y además es un conjunto de medidas. Y la política pública requiere consenso. O si no, es difícil que usted pueda sostener una política pública. Le voy a dar un ejemplo. A ver. En defensa nacional. Argentina carece de una política pública en defensa. Viene un gobierno, cambia, otro cuatro. Usted compare con Brasil. Hoy conversaba con uno mío. Venga quien venga. Usted sabe todo lo que pasaron de un signo y de otro. Totalmente. Bolsonaro, Lula con Bolsonaro. El color que quiera. Y no se tocó. Brasil hace 20 años tiene, por ejemplo, que Argentina en un momento tenía que tener y armar sus propios submarinos. No, tiene un estado geopolítico. En eso lo entiendo. Pasaron uno, pasaron otro. Eso lo conozco. Porque tiene políticas públicas. Es imposible hablar de políticas públicas si usted no tiene consenso. O sea, tiene que haber un consenso ahora, donde se pongan por encima los objetivos nacionales, por encima de las cuestiones y visiones particulares. Decime una cosa, ¿por qué? Falta madurez. ¿Vos seguís siendo radical? ¿Cómo? Perdón. ¿Seguís siendo radical? Sí. Voy a seguir siendo. Sí. ¿Extrañás a Alfonsín? No, mire. ¿O tenés diferencia con Alfonsín? Vos sos más frondicista. Para mí. Más desarrollista. No, bueno. Mi posición dentro del regalismo es bien desarrollista. Usted sabe bien que el desarrollismo además tuvo dos vertientes. Fue a parar mucho con el justicialismo, pero muchos vuelven al viejo tronco radical, ¿no es cierto? Tal cual. Hubo mucha pelea interna del radicalismo, dentro del radicalismo con el desarrollismo. Yo creo que después con el tiempo se comprendió mejor esa cuestión. Justamente cuando Alfonsín vuelve, hay una fusión importante. Y sobre todo en Corrientes, que era fuerte, además tenía gobernador, había sido gobierno en Corrientes, era más fuerte la UCRI que la Unión Cívica Radical del Pueblo. Me acuerdo de don Oscar Allende, antes de ser de armar su partido intransigente. Sí. Era. Bueno, yo cuando vuelve la democracia. La democracia, en realidad yo voté a Oscar Allende. Ah, mirá, el partido intransigente. Sí. Yo también voté. Después. Yo también voté a. Se fue desintegrando, fue tomando ramas diferentes. A Carlos Saúl. Nunca lo comprendí. No tuve una militancia en ese partido, pero fue el partido al cual yo voté en el 83. Digo esto claramente, yo no le voté a Alfonsín. Mirá. No lo votaste, yo tampoco. Yo lo voté a Oscar Allende. Y además, en lo posterior, yo rescato muchísimo Yo voté en el 83 por primera vez. Sí, que a él inclusive Oscar Allende había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando la presidencia de Frondizi. Decime, cuando escuchás aquí en el recinto negar lo que pasó en la dictadura, ¿te pasa algo? Yo es un tema que tengo muy claro. Muy claro qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Ese negacionismo no me parece, yo no voy a estar de acuerdo, nunca. ¿No? Porque lo que pasó, pasó. Tal cual. Pero además, dos puntos ahí, hay un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Claro, decime, y vas a... Por ejemplo, en la última sesión me parece que hubo un intento de apropiación del nunca más, cuando en realidad me parece que viene de otra vertiente. Ahora, eso yo como radical, si yo le digo que fue una guerra y hubo exceso nomás y no pasó más nada, yo no podría seguir donde estoy. No, naturalmente. Puedo, pero no en el mismo Pero lugar. no es ahí, claro. Decime, ¿vos terminás este año tu actividad legislativa? Totalmente. ¿Cuántos años me dijiste acá? 4. ¿Por quién habías votado vos? ¿Por quién habías jurado, perdón? Cuando juraste ser diputado, ¿por quién juraste? Yo cuando juré ¿Sos un hombre de fe vos? Por la patria grande y por la patria chica. Uy, tenemos para charlar un rato. ¿Qué es para vos la patria grande y qué es la patria chica? Bueno, patria grande, viste, se entiende como Latinoamérica. Bueno, eso me preguntaron en Corrientes, porque por acá poco le importa por qué juré así. A mí me importa. Y a lo que nos miran también. La interpretación es que nosotros en Corrientes siempre tenemos un poquito ese espíritu de esa frase aparte, cosa que no es cierto. Pero bueno,
siempre hay un espíritu. Entonces, una interpretación puede ser que la patria chica para mí es Corrientes. Sí, bueno, está bien. Y la patria grande es la Argentina. En realidad la patria grande es Latinoamérica. Tal cual. Pero está bastante complicada. A lo Bolívar. Bastante esa complicada. Yo como mínimo, más humildemente, digo que tenemos que tratar de fortalecer el Mercosur. Sí. Y vos, cuando ¿estás de acuerdo con esto de defender, por supuesto, los BRICS? Que acá hay un candidato que niega todo. No quiero nada con China, con Rusia. Sí. No, yo creo que la pertenencia a los BRICS es fundamental. Ahora, claro, hay que buscar equilibrio. Además, me parece... ¿A quién le vas a vender? Me parece que... a ver, con el tema de los BRICS, lo único que a mí me generó un poquito ya más de... Es un tema que además siempre como el tema Mercosur, Unión Europea. Además, yo desde mi provincia, cuando era funcionario, trabajé en ver de qué manera el acuerdo con la Unión Europea, el preacuerdo no me digas que trabajaste en eso. El preacuerdo que se había firmado, de qué manera impactaba mi provincia. Es un tema que me pide el gobernador. Yo hago un informe y demuestro con el informe que de 7 sectores importantes, los principales nuestros, beneficiaba 6, a uno nomás teníamos que ver qué hacer, pero lejos la suma y la resta era entiendo. ¿no? Bueno, sí. El tema de los BRICS también es otro de los temas. Además me tocó estar en distintos, con muchas misiones afuera y también haber estado fuera trabajando. Mirá, qué bueno. El tema de los BRICS, lo único que viene a complicar un poquito es donde uno de los países importantes en los BRICS, que es Rusia. Ya claro, yo estuve, cuando era Unión Soviética, estuve viviendo. Sí, un tiempo, en el año 85, la época de Caputo canciller. Sí. Fui como integrando una misión de Naciones Unidas larga, bueno. Prácticamente varios meses. El tema de la invasión de Rusia a Ucrania cambia un poquito, complica un poco la situación. Decime, complicar un poco. ¿Ucrania vendía fertilizantes o vende fertilizantes? ¿Ucrania vende fertilizantes? Sí, y Rusia también. Y Rusia también. Los dos venden grano y los dos venden fertilizantes. ¿Y te rompieron todo el mercado? ¿Esa guerra te rompió el mercado? Y los precios. Usted sabe que los precios venían subiendo antes de la invasión. Mira. Un poco. Y ahí se dispararon. Pero los dos son proveedores importantes. ¿Y Argentina compite? Los dos son... No, Argentina compra fertilizantes rusos. Eso ya lo sé. Y los precios se fueron a cualquier lado. Pero si Argentina es el principal exportador de aceite de girasol, ¿y por quién fueron desplazados? Por Ucrania y Rusia. Argentina quedó... Cuando yo estuve allá, ellos eran importadores inclusive de trigo argentino. Justo ahí se habían hecho las primeras ventas de arroz. Pero de trigo argentino, Ucrania hoy es el principal abastecedor de trigo de Europa. Incluso con la guerra. O sea, nos desplazaron cuando vino un cambio de sistema. Yo tengo un sistema que... El sistema planificado para la actividad agropecuaria no funciona. No funciona. Ellos cumplían algunos objetivos en temas industriales, pero para las actividades agropecuarias no funcionó. Lo planificado nunca funciona. Cuando ellos viene un cambio de sistema, empiezan a crecer, los dos empiezan a hacer, y nos desplazan a nosotros, incluyendo el mercado europeo. Nosotros dejamos vender grano a Europa desplazado por Ucrania. Y en tercer nivel, Bielorrusia bastante menos. Es decir, que las guerras no son casualidades. No son casualidades, responden a determinadas cuestiones. Eso es un tema que yo aprendí bien allá. Yo cuando voy, asumí a Gorbachov. Así que vi todo el proceso. Yo también lo vi. De la perestroika y la glasnost, de transparentar la cuestión y la perestroika, ¿no? Y cuando viene la caída, eso yo ya no estaba más allá, ¿no es cierto? Cuando viene la caída empiezan a desmoronarse entre el 87 y 88, o sea, 2 años después. Primero, cuando yo vengo y comento cosas que vi allá, no me creían. En el ámbito académico, que yo estaba en la universidad, de un lado me decían una cosa, del otro lado, bueno, ¿sabe qué? Se van a la Loma del Quinoto, no doy más conferencias, no doy más charlas. Claro, vayan y tómense discúlpenme, pero esto y si no crean, no vengan, digamos. Decime, objetivamente, esto es lo que vimos. Y cuando viene toda la caída, bueno, el desmoronamiento desaparece de Rusia como... Pero miren, no se vayan a Unión Soviética. Claro. No se vayan a confundir. Rusia es un país con una fenomenal vocación imperial. Bueno, mirá.
Te quiero hacer una pregunta, nos quedan un minuto. Lo que vos quieras a esa Cámara, ¿por qué vale la pena la democracia? ¿Por qué vale la pena? La democracia. Primero, en un minuto, dale. Para mí, más que la democracia es la libertad. Y es imposible sin democracia y libertad. Por eso yo le dije que seguramente entre mis vocaciones cuando la ingeniería naval era por la libertad que a mí me expresaban los barcos y la navegación y el mar. La locura por... La libertad. La libertad. Primero la libertad. Ahora, lamentablemente, la libertad sí o sí, condición sine qua non, o sea, sin la cual no, es la democracia. Un sistema imperfecto de gobierno, pero es el mejor. Además tiene la democracia, y yo ya haciendo alusión a la democracia argentina, los mecanismos de solución dentro de la misma democracia. Se la cura, los problemas se los soluciona con la Constitución. Pero no concibo otro sistema. Te deseo buena vida, Vara. Gracias. Gracias. Y gracias a vos. Nos encontramos en Diputado TV y en entrevistas.